buenos días, que Dios te continúe bendiciendo, qué alegría, qué placer poder compartir a través de estos medios con cada uno de ustedes. Hoy estaremos estudiando un tema importantísimo que es acerca de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Cuándo debemos tomar la Cena del Señor? ¿Quiénes no pueden hacerlo? Veremos a la luz de las Escrituras cada una de estas preguntas. Pero antes quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se conectan dentro de Colombia, fuera de Colombia. Reciban un abrazo gigante, un abrazo fraterno. Quiero decirles que el día de mañana, lunes, estaremos compartiendo con los niños los regalos, los detalles que ustedes han podido hacernos llegar. Muchas gracias a todos aquellos que sembraron. Muchas gracias a todos aquellos que lo hicieron. También, si de pronto tú quieres hacer una siembra, una donación, puedes hacerlo. El día de mañana estaremos compartiendo con estos niños, estaremos subiendo fotos y sé que será un tiempo hermoso en donde no solo les llevaremos un regalo a estos niños, sino también les llevaremos una preciosa palabra del Señor. No solo a ellos, sino también a sus padres. Quiero aprovechar y bendecir a todos aquellos que siembran en este ministerio. Que el Señor los bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes. Quiero también aprovechar y saludar a todos aquellos que nos ayudan a compartir las reflexiones diarias que mandamos de lunes a viernes. Muchas gracias. De corazón les agradecemos, nuestro ministerio les agradece. Y hoy vamos a estudiar este tema sin más preámbulos. Pero antes quiero dejarles con este tiempo de alabanza y de adoración. Ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de Él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, oh, oh.
lado a la mesa se sentó. Con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. El lisiado en la historia era yo. Qué hermoso tiempo de alabanza. Gracias por servir también a estos salmistas, a estos adoradores que están sirviendo aquí en la página. Recuerda que podemos servir de 3 maneras al Señor: con nuestro tiempo, con nuestros tesoros y con nuestros talentos. Muchísimas gracias a aquellos también que disponen sus talentos para poder bendecir este ministerio, poder bendecirles a cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, quiero iniciar con la declaración de fe. Va a salirles ahí en pantalla. Quiero invitarles a que por favor a la cuenta de 3 al unísono repitamos fuertemente: 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile ahí en donde estás: la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Quiero iniciar este mensaje diciéndote que los grandes tratos, las grandes conversaciones se cierran alrededor de una comida, de una mesa. Y es interesante porque la mesa es el lugar también para compartir con la familia. Es el lugar donde hay cercanía. Conozco gente que se sienta alrededor de una mesa y puede durar horas tan solo con un tinto contándose lo que ha pasado el día a día. Cada vez se va perdiendo más este tiempo de compartir en familia. Hoy en día cada uno agarra su plato, espero que no sea tu caso, y va hacia su habitación a ver la televisión, su programa. Ya no estamos compartiendo alrededor de una mesa. Hay un dicho, de hecho, que se menciona y se dice: los cristianos no fumamos ni tomamos, pero ¿cómo comemos? Y es muy interesante porque el Señor tiene un significado profundo alrededor de la mesa, de la cena del Señor. Alrededor de una cena dio grandes revelaciones en la palabra del Señor, extraordinarias, que podemos encontrar. Nada más quiero mencionarte algunas. En una cena restauró el Señor una mujer que lo ungió, preparándola para su muerte. ¿Recuerdas? En Lucas 7, está en la casa de Simón y entra esta mujer y se lanza a los pies de Cristo. Él estaba en medio de una cena, él le había invitado a comer. La cena era un tiempo de compartir, pero el Señor eligió estos espacios para obrar de gran manera. También en una cena les anunció a sus discípulos el propósito, ¿verdad?, de lo que iba a hacer, de cómo iba a la cruz alrededor de una mesa. Alrededor de una brasa confirmó el llamado de Pedro, ¿recuerdas? En medio de una comida se sienta con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas?, mientras le cocinaba unos peces al Señor, y le hace estas grandes preguntas. David decía que el Señor preparaba mesa en presencia de él alrededor de sus detractores. ¿Recuerdas el Salmo 23, versículo 5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y hoy vamos a analizar acerca de la importancia de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, como se le menciona en otros lugares, en otras iglesias. Quiero pedirte que por favor me acompañes a Lucas 22, del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La cena del Señor es necesario entenderla desde lo más profundo de nuestros corazones. En la Biblia vamos a analizar lo que dice la cena del Señor y tiene significados
profundos la cena del Señor, como por ejemplo la celebración. En Hechos 2 del 42 al 46 dice que hagan esto en memoria de mí, en conmemoración de mí, es decir, era un momento de alegrarnos con el Señor. Ellos, los discípulos, cenaban en memoria, celebrando lo que Cristo ya había hecho por cada uno de nosotros. En 1 Corintios 10 del 15 al 22 se contrasta con el versículo 21 y dice el Señor: no coman con los demonios. De hecho, quiero leértelo. Dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué está hablando aquí en la mesa de los demonios? De la idolatría. Vamos a ver que ellos se reunían a idolatrar, a meterse en chismes, y no valoraban el pacto de lo que Cristo había hecho. Es decir, está hablando o está expresando una separación. Cuando dice una mesa de los demonios, vamos a estudiarlo y lo analizando a lo largo de este mensaje. Está hablando a aquellos creyentes que no valoraban el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, o que Él hizo en la cruz del Calvario. Y es curioso porque también no solo es celebración, no solo es tener una memoria, una cercanía con Él, honrarlo al Señor, apartarnos del mundo, del pecado, conmemorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sino también es un pacto que Él hizo con cada uno de nosotros. Es el pacto, la cena del Señor, es la señal del pacto que Él estableció con nosotros como su pueblo. De hecho, Hechos de los Apóstoles 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y aquí se rompen muchos paradigmas, porque los discípulos no se reunían un sabbat. Los discípulos se reunían el primer día de la semana, que era un domingo. Y aquí vamos a entrar en varias contradicciones con muchas otras religiones que guardan el sabbat, y está muy bien que lo guarden, pero nosotros como hijos de Dios debemos guardar todos los días. Dicen que los discípulos, y vamos a irlo viendo, guardaban el primer día de la semana, es decir, el día domingo lo apartaban para Dios. Por eso nosotros como los discípulos nos reunimos los días domingos a compartir el pan, el evangelio del Señor. Y vamos a irnos dando cuenta, también por ejemplo 1 Corintios 11 dice: aparece la asamblea reunida y el afecto de los creyentes despertando el amor del Señor. Ellos se reunían no solo a compartir la palabra, sino a compartir experiencias, a compartir vivencias que habían tenido por causa del evangelio de Cristo. Y es curioso porque hoy vamos a estudiar los dos elementos predominantes de la Santa Cena o en la Cena del Señor. Y los dos elementos predominantes es el pan y el vino, y vamos a estudiarlos hoy un poquito a profundidad. De hecho, el primer punto que quiero tocar es el pan del cielo. ¿A quién no le gusta el aroma al pan caliente? Dígame usted, ¿a quién no le gusta? Nosotros en la iglesia, en la esquina tenemos una panadería, y hay veces en donde estamos ensayando, donde estamos compartiendo, y ese olor a pan caliente se impregna dentro de las paredes de la iglesia, y queremos que termine ya la reunión para poder salir a comer. Y es curioso porque nos invita, el olor a pan caliente nos invita a sentarnos, a comer, a saborear, a disfrutar un alimento universal, es el pan. En todo el mundo existe el pan, ¿sabías de eso? De hecho, los israelitas guardaban 12 panes en el altar en todo momento, que son los panes de la proposición. Y los estudiaremos, o tú puedes verlo cuando hablamos del lugar santísimo, del lugar santo y del altar de bronce. Vamos a ver cómo ahí estaba la mesa de la propiciación. Puedes verlo en este estudio que tenemos también en la página, y te vas a dar cuenta que ellos guardaban 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. El pan también representa la relación entre Dios y el pueblo de Israel. El pan es fundamental, por eso dice que Cristo es el pan del cielo, el maná del cielo. La gente compartía pan entre comidas. Pablo incluso usa la analogía del pan para describir la unidad que debemos tener como creyentes. Y así vamos a ver cómo Cristo mismo se llamó: yo soy el pan de vida. Y vamos a ver cuáles son los propósitos del pan en la palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy cómo el pan es utilizado para saciar nuestra hambre. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, cuando Adán y Eva fallaron delante del Señor, Dios le ordenó a Adán trabajar y sudar, ¿verdad? Es decir, el esfuerzo humano.
Recuerdas, saldrás, dice, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Y es interesante porque el sudor de la frente representa el esfuerzo humano. Porque el pan que habría de comer, lo que nos recuerda es que dependemos del Padre para alimentarnos. Si tú quieres, puedes ver Génesis 3:19, te lo dejo ahí. Pero por eso es que cuando el enemigo se presenta a tentar, en Mateo 4 a Jesús le dice, dile estas piedras que se conviertan en pan. Recuerdas, él estaba hambriento, el Mesías, estaba 40 días en un ayuno que había establecido para Dios. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Y él da una preciosa promesa para ti y para mí. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo del esfuerzo humano, no solo de lo que yo pueda conseguir en mis capacidades, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está diciendo él es, no solo vivo de mi esfuerzo, sino también vivo de las promesas de mi Padre. Qué hermoso es cuando entendemos la palabra del Señor. También el pan servía para mostrar hospitalidad. Abraham compartió el pan con sus visitantes. Puedes verlo en Génesis 4:18. Llegan los visitantes y Abraham dice que partió el pan con ellos. De hecho, el pueblo judío parte el pan cuando hay una relación con un visitante, cuando hay hospitalidad, cuando están agradados con alguien. Por eso tú vas a ver en algunas conferencias que hay en Medio Oriente entre judíos y musulmanes, que hay unos panes ahí. Tú vas a decir, bueno, ¿y para qué está el pan ahí? El pan es muy representativo para Israel. De hecho, tú vas a ver que ellos no parten el pan entre ellos, porque también partir el pan significa te amo y te perdono. Esto lo vemos también cuando hacemos la cena, ¿no?, de fin de año. Es interesante porque Jesús lo usó para que sus discípulos tuvieran comunión entre sí. ¿Recuerdas cuando dice que partió el pan y los dio entre ellos? Que vamos a verlo al final. Dice, partió el pan y les dio a cada uno de ellos y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser, ¿verdad?, despedazado. Y parte el pan como símbolo de que debe haber comunión. Y la comunión del cristiano no es las bonitas ideas que tengamos. La comunión entre nosotros como hermanos no son los dogmas que compartamos, ni siquiera las cosas en común, los juegos, las actividades que podamos realizar. Lo que nos une a nosotros un domingo, lo que nos une a nosotros a través de este medio, es la persona de Cristo, el pan del cielo, la promesa de Dios establecida en Jesús. Qué hermoso es establecer esto. David con Mefiboset, en 1 Samuel 9:7, dijo que le mostraría su amabilidad y que Mefiboset comería grano continuamente en su mesa. Lo que le está diciendo David es, hay paz entre tú y yo. Y mientras yo sea el rey, tú vas a comer constantemente conmigo el grano, el pan, vas a partir el pan con nosotros. También, no solo el pan significa la dependencia de Dios que nosotros debemos tener hacia Dios. Tampoco es solo acerca de mostrar hospitalidad. También el pan simboliza el pacto de Dios con nosotros, el pacto de Dios con Israel. Las ofrendas que se le hacían al Creador en el Antiguo Testamento eran granos y pan en el altar. ¿Sí sabías de eso? Y en el Nuevo Testamento esta es la garantía de un nuevo comienzo en la relación con Dios a la humanidad por medio de Jesucristo. Por eso él dijo que él era el pan del cielo. Qué hermoso. Hay algunos ejemplos en la Biblia también acerca del pan, y es el maná y el pan de la presencia del Señor. Mientras los israelitas estuvieron en el desierto, recuerdas, Dios les envió, pan en forma de maná. En otras traducciones dicen que era un cereal en forma que parecía un pan sin levadura. Y es curioso porque esto simboliza que mientras Israel estuviera bajo el orden de Dios, bajo el mandato de Dios, la provisión no iba a faltarles a ellos. Qué hermoso pacto. ¿Recuerdas? Se entrelaza con el pasaje que dice el Señor, los que no conocen a Dios se preocupan por estas cosas. Observen las aves del cielo, las bestias del campo que no siembran ni ciegan, pero el Señor les envía su pan, su alimento constantemente. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, dice la palabra del Señor que jamás dejaron de ser sustentados por el Dios de Israel. Qué hermoso es. ¿Recuerdas también el ejemplo que aparece en la Biblia acerca de los panes y los peces? Un muchacho se presenta tan solo con algo limitado, ¿recuerdas? Se presenta con una base de panes y peces, y ahí mostró la compasión que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Ahí le mostró el Señor su amor y la abundancia de que lo que nosotros presentemos delante del Señor, Él lo puede multiplicar. Así que quiero invitarte a que reflexiones y a que pienses
¿Por qué duda tu corazón? Si Dios es el pan del cielo, en Él está suplido, en Él está todo diseñado. Qué hermoso es entender la Santa Cena o la Cena del Señor. También dice la palabra del Señor que ellos partían el pan. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a dos viajeros camino a Emaús y no le reconocieron. ¿Recuerdas tú esta historia? Lo escucharon con atención y Jesús les explica las Escrituras y dice que compartió el pan con ellos. Y al compartir el pan con ellos les fue revelado que Él era Cristo. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy que Cristo, que el Señor Jesús es nuestro pan de vida. En el Sermón del Monte Jesús enseñaba el poder hacer de Él nuestro pan diario, pues Cristo es el pan de vida, Mateo 6:11. La pregunta que quiero hacerte es: ¿Jesús está siendo el pan de vida para ti? ¿Jesús está siendo tu sustento y todo lo que necesitas? Porque a veces podemos decir: Dios es mi sustento, Dios es mi proveedor, pero podemos estar afanados y corriendo y poniendo a Dios a un lado. En temporada a veces cogemos y hacemos a Dios a un lado y decimos: Él es mi sustento y mi proveedor, pero nuestras acciones demuestran que no es así. Mi confianza está en el Señor, pero apenas ocurre algo, corremos y nos lanzamos de rodillas a llorar y a decirle: Dios, ¿por qué a mí? Si nuestra confianza está puesta en el Señor, recuerda que Él es el pan del cielo, el pan de Dios que nos envió a cada uno de nosotros. Quiero también mencionar un poquito, sé que este tema es extremadamente extenso, podríamos estar semanas hablando acerca de este hermoso tema, pero quiero mencionarte algunos de los ingredientes con los que se trabajaba o se realizaba el pan, y es un recordatorio de lo que es Jesús en nosotros. Primero se usaba trigo, y Jesús explica la importancia del trigo en su muerte. Recuerda, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. El trigo era una simbología de llevar gloria, de traer gloria, y esto es lo que está usando el Señor para decir que su vida, que Él era el trigo, este primer elemento para el pan. Hay otro elemento que menciona el Señor y es el aceite. El aceite era usado para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes. Te hablé también de esto un poquito más a fondo en el tema la unción de Dios. Y es curioso porque el aceite se usaba para ablandar el pan. Ellos usaban el aceite para ablandar el pan, y Jesús con su perdón ablanda nuestros corazones. No solo se usaba trigo, no solo se usaba aceite, que también es una simbología del Espíritu Santo, sino también se usaba la levadura. Y la levadura es usada, aunque nosotros comemos el pan sin levadura, pero la levadura es usada para reflejar el crecimiento del reino de Dios. Por eso vas a ver en algunas analogías, como en Mateo 13:33, que habla de verdad de la levadura del reino de Dios, su extensión, su capacidad para que podamos subir al cielo. Pero también ellos comían el pan sin levadura, o se establece la Santa Cena del Señor. Y aquí quiero entrar un poquito, porque hay gente que me dice: pastor, pero en tal iglesia se hace la Santa Cena con galletas, en tal lugar. No es la importancia esto, ojalá se pueda hacer con pan sin levadura, porque el pan sin levadura representaba la insipidez de este pan, si se quiere mencionar así, representaba o le servía de recordatorio de las aflicciones que habían pasado. El Señor dijo: comerán pan sin levadura, en Éxodo 12, en Éxodo 15, 18 y 20, lo vas a ver, y les dice el Señor para que se olviden de sus pensamientos de esclavitud. No coman pan con levadura para que desechen las impurezas de su vida. Por eso es que el judío comía todo eso, porque recordaba la dureza, la insipidez, pero también que ellos debían deshacerse de ese pensamiento de esclavos, de esa impureza de su vida. También Jesús compara el reino de los cielos con la levadura. Pero ¿por qué lo menciona así? Te decía, por los pensamientos y la iniquidad que esto trae. Por eso el Señor menciona y dice: guárdense de 3 clases de levaduras que está en la Biblia. Nada más quiero mencionarles a grosso modo, perdónenme que vaya un poquito rápido, pero es que es muy extenso el tema. Y quiero hablarte acerca de la levadura. La primera levadura que el Señor nos dice que nos guardemos es de la levadura de Herodes. Marcos 8:15, ¿no? Lo menciona. Y la levadura herodiana era una levadura de autosuficiencia, del humanismo. ¿Sí? Hay humanistas dentro aún de la iglesia, y tú me dirás: ¿cómo así? Por supuesto. Hay gente que solo busca al Señor y no lo busca porque Él es Dios. Lo busca por fama, lo busca por prestigio, lo buscan por posición, y se olvidan del poder de Dios. Dios es un Señor celoso. Ahí dentro del humanismo también está el ateo, ¿no? Que dice
que yo creo en Dios y hay ateos dentro de la iglesia, por supuesto que sí. Recuerda que A es sin y teo es Dios, sin Dios. Hay gente que dice creer a Dios y dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no le hacen caso, no le obedecen, no le confiesan a Él como su Señor y Salvador. Y está el deísta también que dice que Dios creó el mundo, pero no se interesa por Él. Y hay gente que ora al Señor y le dice: Señor, yo sé que tú eres mi Padre, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no estás interesado en cada una de las situaciones de mi vida? Y aquellos que conocemos al Señor sabemos que Dios está interesado en los más mínimos detalles de nuestro corazón. También otra levadura que dijo el Señor, no solo la herodiana, no solo la de Herodes, también dijo el Señor que nos cuidemos en Mateo 16:6 de la levadura de los fariseos. Los fariseos se consideraban separados, apartados, y estos tienen que ver con los religiosos, con los legalistas que cumplían al pie de la letra la palabra, pero olvidaron lo más importante: el amor y la misericordia. Recuerda que Cristo te salvó, pero tú no eres juez de nadie. Cristo nos rescató, pero estamos llamados a tener misericordia y amar a nuestros semejantes. Y por último quiero mencionarte que esta levadura de los farisaica en Lucas 12:1, siempre te dicen que no hagas, acusan, no edifican, jamás te dicen qué debes hacer. Jamás van a escuchar tener una relación íntima con Dios. Están listos para acusar, no para perdonar. Están listos para decir, siempre miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga. ¿Recuerdas al maestro diciendo esto? Y es muy interesante porque también menciona, te decía, no solo la levadura herodiana, no solo la levadura de los fariseos, también la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? La gente de Sadoc. Conservadores, ellos no creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, no aceptan más que el Torá, lo que está escrito. Y la levadura saducaica, en Juan 11:1 también lo puedes ver, son aquellas personas que no creen en el poder de Dios, que todo lo llevan a la letra, y la letra dice es muerta si no hay presencia de Dios. Por eso Pablo dijo: no he venido a predicarles con palabras persuasivas, sino con demostración del poder del Señor. Es necesario conocer la palabra, por supuesto que sí, para eso estamos estudiando hoy la Biblia, pero más importante es la presencia del Espíritu Santo. Y finalmente, otro de los elementos que se usan en el pan, no solo es el trigo, no solo es el aceite, también es el agua. Y el agua es la que produce el vapor, el aumento adicional en una barra de pan. Y Jesús, dice la palabra del Señor, es la fuente de agua viva. ¿Recuerdas? Jesús es la fuente de vida eterna. Con esto quiero concluir esta primera parte, que es el pan, que es tan importante, porque el pan diario es Jesús, la esencia de lo que necesitamos. No necesitamos nada más de nuestra vida sino la presencia de Cristo. Te decía que cuando partían el pan entre ellos significaba te amo y te perdono. Lo que Jesús hace en la última cena es espectacular, porque Judas está sentado con él, el traicionero, recuerdas, está sentado con él, lo iba a vender, Jesús sabía, pero sin embargo dice que partió el pan con él y le dijo: te amo y te perdono, lo que has de hacer hazlo pronto. Qué hermoso es conocer este principio. Por eso es que cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, no podemos traer nada en nuestro corazón hacia nadie, hacia un hermano, hacia una persona. Es muy importante que cuando tú vayas a tomar la Santa Cena, entiendas lo que estás haciendo delante del Señor. Hay algunas otras curiosidades, por ejemplo, los 3 pedazos de pan, ellos los separaban, lo guardaban en lino, y en el aficomen, después de la cena, lo que hacían era esconder esos panes en el lino y lo metían en varios lugares, y los niños lo encontraban, y cuando los niños lo encontraban, ellos daban premios por esta situación. Y es curioso porque de la misma manera el Señor fue escondido durante 3 días en un lino, y cuando resucitó el pan del cielo nos trajo regalos maravillosos, la dádiva del Dios, que es su misericordia, su amor y todas las bendiciones que conllevan y que están con Él. Por eso quiero decirte en esta mañana, en medio de tu necesidad, busca el pan de vida, que es lo único que te va a saciar en todas tus áreas. Busca el pan de vida, la persona de Cristo. Lo demás no sacia. Lo demás sacia momentáneamente. El dinero sacia momentáneamente. Las relaciones sacian momentáneamente. Pero el único que sacia nuestra vida es la persona de Cristo, el pan del cielo. Lo segundo que quiero mencionarte con estos 2 elementos que vamos a ver es el vino. Y el vino era el fruto de la vid. El vino representa la sangre de Cristo.
Por eso Jesús dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. Porque el Señor sabe que fruto llevamos, es decir, que si estamos en Él, nosotros vamos a llevar un fruto abundante. Aquel que está en Cristo lleva fruto al reino de Dios. Aquel que está en Cristo, ojo, tiene que llevar fruto al reino de los cielos. Podríamos pasar mucho tiempo hablando a través de la sangre del Cordero. Recuerdas que marcaron los dinteles en el Antiguo Testamento y el ángel de la muerte pasó y aquel que estaba marcado con la sangre, dice, el espíritu de muerte pasaba derecho, el ángel de la muerte pasaba derecho y no entraba. Tu corazón y el mío han sido marcados con la sangre de Cristo. Nuestros dinteles de nuestro corazón están marcados con la presencia del Señor. Existen 5 beneficios, nada más quiero mencionarlo de manera breve, de la sangre de Cristo. Y primero es el perdón. ¿Recuerdas el perdón del pecado? La liberación del dominio del pecado. Ya no estamos en pecado. Qué hermoso es entender los beneficios de la sangre del Señor. Ya no hay dominio, ahora puede entrar confiadamente ante el lugar de su gracia. No dejes que nadie te diga que necesita realizar cosas o hacer cosas para entrar delante de la presencia del Señor. Nosotros ya fuimos perdonados y la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas. Ahora debemos caminar como Él anduvo, debemos andar conforme a esa vocación, dice la palabra del Señor. Pero recuerda que Él ya te perdonó, Él ya te limpió con su poderosa sangre. Segundo, hay plenitud en la presencia del Señor, la plenitud del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que tú y yo somos templo de la presencia del Señor. Es decir, tenemos plenitud. Tercero, tenemos una promesa de salud y de sanidad. Isaías 53:5 dice que por sus llagas, por su sangre, nosotros hemos sido ya curados. Nosotros tenemos promesas en Él. Por eso hemos escuchado testimonios que gente que cuando está tomando la Santa Cena y entiende esto, queda sana de algunas enfermedades, queda liberada de demonios, de espíritus, porque es la sangre de Cristo. Lo que hacemos al tomar la cena del Señor es recordar el sacrificio que Él hizo, es aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Cuarto, poner fin sobre la maldición de la ley. Y es curioso porque Romanos 8:2, Gálatas 3:13, 2 Corintios 2:14 lo menciona. Dice que nosotros ya hemos sido redimidos de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Es decir, nosotros hoy en día amamos al Señor, oramos, caminamos con Dios, ayunamos, ofrendamos, lo hacemos todo, no para recibir bendición porque ya fuimos bendecidos, lo hacemos porque Él ya rompió la maldición sobre nuestras vidas. Y por último, poner en alto, poder recibimos, poner en alto, Él nos puso en alto, nos dio poder a través de su Espíritu Santo. ¿Poder sobre qué? Sobre la muerte, poder sobre los demonios, sobre los principados. Dice la palabra del Señor que Él llevó cautivos, ¿verdad? Todo, y dice, y exhibió públicamente los principados y potestades en aquella cruz del Calvario. Mira todos los beneficios de la sangre, del vino del Señor. Ahora también quiero concluir este mensaje diciéndote que habían algunos abusos de la cena del Señor. Ya te dije por qué simboliza el pan y el vino. Espero que te haya quedado claro. Pero también Pablo nos exhorta y nos dice, tengan cuidado porque habían algunos abusos en la cena del Señor. Acompáñame por favor a 1 Corintios 11, del 17 en adelante. Dice, pero al anunciarnos de esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros, mira lo que había, divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Entonces, cuando está hablando Pablo de tomar la cena indignamente, dice cualquiera, en el capítulo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ojo con esto, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Si pues no examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice que comer la cena indignamente, para resumirte un poquito, es primero comer en división. Comer cuando tengo algo en mi corazón hacia algo o hacia alguien. Es no valorar la sangre de Cristo. No valorar el perdón que Él ya me dio y no poder dar de ese perdón hacia otros cuando hay divisiones entre nosotros. Hacerlo a mi manera también. Dice, ustedes comen y lo hacen a su manera. Es decir, vivir sin obediencia a Dios. Este momento de la Santa Cena es para que tú analices cómo está cómo está tu obediencia delante del Señor. Cómo está tu caminar delante de Él. Qué cosas hay que ajustar. Qué cosas hay que renunciar delante de Dios. Dice que otra de las cosas era que no entendían bien lo que estaban haciendo. Por eso se emborrachaban. La cena del Señor, el pan y el vino, era para exaltar el nombre del Señor. Y ellos no entendían eso. Y en lugar de eso lo que hacían era emborracharse delante del Señor. Y les dice, ustedes no están entendiendo lo que hacen. Y último, usaban la cena del Señor para humillar al pobre. Dice que cada uno llevaba cosas para comer ellos y para humillar a los que no tenían. Y dice que si hacemos esto, estamos comiendo la cena del Señor de manera indigna. Yo quiero ponerte unas imágenes que hice acá. Te voy a mandar el link o te voy a compartir cómo hacer el pan para que puedas hacerlo en tu casa. Ojalá lo puedas hacer con tu familia. Yo lo hice con mi esposa, lo hice con mi hija. Y quiero pedirte, por favor, a que cuando tomes el vino, quiero bendecirlo como lo bendecía el pueblo judío. Vamos a bendecir el vino y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, Malek haolam, Borei bori agafen, que significa bendito seas tú, Señor, Dios Rey del universo, que traes el fruto delante de la vid. Ellos tomaban el pan con ambas manos y decían, Baruch atah Adonai Eloheinu, Malek haolam, Hamusi laem, Miharetz. Ellos miraban al cielo, nunca cerraban sus ojos, porque creían que cuando decían bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que trae hacia adelante el pan de la tierra, ellos creían que eso era más que suficiente para bendecir el pan. Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y me encanta cuando Jesús dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero guiarte en una corta oración ahí donde estás. Por favor, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, hoy entiendo el sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Y tú dices que hagamos esto, Padre, en conmemoración de ti, es decir, recordando el sacrificio maravilloso que hiciste. Padre, tu cuerpo fue partido, lacerado y lastimado por amor a mi nombre. Señor, también tu sangre fue derramada hasta la última gota. Y hoy delante de ti, Señor, dile en entendimiento, en obediencia, quiero quitar toda división de mi corazón y decirte que tú eres todo lo que mi alma necesita. Levanta tu voz y dile, Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Señor, gracias por ese maravilloso sacrificio y por amarme como lo haces. Te amo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para responder algunas preguntas que me escribieron, y cada cuánto se debe hacer, dice que debemos hacerlo las veces que consideremos que debemos recordarlo. En la iglesia no lo hacemos tan seguido, porque a veces cuando uno lo hace muy seguido hay gente que no valora o no recuerda este principio que te estoy dando. Tratamos de hacerlo con la mayor solemnidad, por eso pedimos a la iglesia que vengan vestidos de blanco, por eso le pedimos a la iglesia que sea un espacio especial, y hemos destinado este mensaje para poder hacer la cena del Señor. Quiero invitarte a que lo hagas con tu familia, a que tengan un tiempo de oración, a que les recuerdes a tus hijos el sacrificio maravilloso de Jesús y puedas partir el pan y tomar la copa de vino con ellos.
Quiero darte las gracias porque se está por culminar el año y has sido fiel en las transmisiones, nos has estado compartiendo. Muchas gracias a todos aquellos también que se han adherido. Que Dios los bendiga enormemente. Esperamos que el Señor nos preste salud, vida para poder seguir compartiendo el mensaje y poder seguir llegando a través de estos medios. De mi parte siempre es un privilegio, siempre es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Reciban un abrazo gigante, un abrazo enorme de parte de Dulce María, mi niña, de Luisa Fernanda, mi esposo. Un abrazo gigante desde la ciudad bonita de Bucaramanga. 1000 y 1000 bendiciones. Dios los guarde, Dios los bendiga.